¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con ese nuevo escándalo del Barça porque se ha filtrado hoy, se ha dado a conocer que existe una investigación, que la Fiscalía está investigando unos pagos hechos por el Barça a una empresa cuyo dueño era en ese momento nada más y nada menos que el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. El escándalo pues ha saltado a la luz, hay muchísimas voces pues dando su opinión, pidiendo todo tipo de responsabilidades y yo, como sabéis, voy a intentar analizar el caso de la manera más objetiva que puedo, más objetiva que pretendo, y a partir de aquí ya cada uno que saque sus propias conclusiones. Vamos a comentarlo. Bueno, pues si la información se publicaba hoy, el programa Getty News en concreto eran los encargados de sacar esta información. Ya en su momento fueron también los encargados de destapar el tema del Barçagate, varias informaciones del Barçagate, y ahora pues sacan esta información por la cual pues parece ser que la Fiscalía está investigando que el Barça pagó a una empresa llamada Dasnil 95 un total de 1,4 millones de euros entre 2016 y 2018. ¿Cuál es el problema? Porque a priori pues que el Barça pague a una empresa externa pues puede ser por cualquier concepto, por cualquier asesoramiento, por cualquier gestión, por cualquier servicio. El problema es que esta empresa estaba dirigida por quien era en ese entonces el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira. Era el dueño, era el titular de esta empresa, aunque el administrador era su hijo. Constaba su hijo como administrador, pero ambos han reconocido que José María Enríquez Negreira era quien dirigía esa empresa y, como digo, en esa época ostentaba este cargo de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Dicen que los directivos del Barça y Enríquez Negreira y su hijo ya han declarado ante la Fiscalía, ya se les ha tomado declaración ante la Fiscalía, y este es el desglose de cantidades que se hace para cada uno de esos años 2016, 2017 y 2018. Serían 532.728 euros en 2016, un poquito más, 541.752 euros en 2017, y para el año 2018 se facturaron 318.200 euros, una cantidad notablemente inferior que los dos años anteriores, pero da la casualidad de que en este año 2018 solo se cobra hasta junio, la última factura es de junio de 2018, que coincide precisamente con la constitución de un nuevo Comité Técnico de Árbitros. Justo en junio de 2018 este señor Enríquez Negreira desaparece del Comité Técnico de Árbitros y es cuando se paga esa última factura. Por eso lo hace todo tan sospechoso y por eso parece todo tan turbio, ¿no? Pagas una serie de cantidades muy elevadas, hay que decirlo, a una empresa de la que este señor, que es el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, es el dueño de esa empresa, y justo cuando desaparece de su cargo, justo cuando ya no forma parte de ese Comité Técnico de Árbitros, dejas de pagarle. Hay que destacar que esta investigación contra esta empresa se inicia por parte de la agencia tributaria porque hay irregularidades en estos tres ejercicios, en el ejercicio de 2016, en el de 2017 y en el de 2018. Por supuesto, en esa investigación se incluyen estas cantidades tan altas pagadas por el Barça, y vamos a ver un poco qué reconoce Enríquez Negreira, porque ya sabéis, como os he dicho, que tanto el padre como hijo han declarado ante la Fiscalía, tanto Enríquez Negreira como su hijo han declarado y han dejado varias afirmaciones incluso en medios de comunicación. Lo primero que reconoce Enríquez Negreira es que cobraba por asesoramiento verbal al Barça, por asesoramiento verbal, única y exclusivamente verbal, un asesoramiento, una llamada de teléfono, una reunión donde te doy cierto asesoramiento sobre unos puntos que ahora veremos. El hijo, en cambio, sí que ha dicho que en alguna ocasión enviaba informes escritos, informes redactados al Barça, pues para su constancia y para mantenerles informados de cuáles estaban siendo los servicios prestados. 2. Que en ningún caso hubo trato de favor ni en decisiones de árbitros ni en asignaciones de árbitros. Es decir, que su trabajo en ningún momento consistió en asignar un árbitro concreto a un partido concreto, ni en que un árbitro en concreto tomara una decisión determinada. En ningún caso ese dinero se paga por un trato de favor al Barça. Esto es lo que ha declarado, insisto, Enríquez Negreira. De hecho, según su explicación, dice que recomendaba al Barça cómo debían comportarse los jugadores delante de cada árbitro, es decir, qué podían y qué no debían hacer dependiendo del colegiado designado en los partidos. Bueno, se supone que, evidentemente, como sabéis, cada partido tiene una asignación de un árbitro, entonces este señor prestaba un asesoramiento verbal, o él dice que prestaba un asesoramiento verbal
al Barça en plan, oye, os han designado a este árbitro para este partido, este árbitro pues acepta más las protestas o acepta menos las protestas, o no os dirijáis a él en este sentido o dirigíos a él en este otro sentido para evitar, no sé, posibles amarillas, no lo sé. Desconozco porque no han entrado en más detalles. Simplemente dice que su asesoramiento era cómo debían comportarse los jugadores delante de cada árbitro y qué podían y qué no debían hacer dependiendo del colegiado designado. ¿Esto tiene sentido? Sí y no, porque el código disciplinario ya te está diciendo, y es para todos los clubes por igual y es para todos los jugadores por igual, que no se puede protestar una decisión arbitral, que no se puede faltar al respeto a un árbitro, que no se puede menospreciar la actitud de un árbitro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, independientemente de quién sea el árbitro designado, independientemente de quién sea el colegiado que te va a pitar un partido concreto, la actitud de los jugadores debería ser la misma. Esto en la teoría debería ser de respeto absoluto, de no protestar, de acatar decisiones, de pues eso, no menospreciar, etcétera, etcétera. Se supone que el asesoramiento iba dirigido a que en función de cada árbitro, luego es verdad que a la práctica cada uno pues admite más protestas que otro o dialoga más que otro, y entonces la función de él como dueño de esta empresa y además formando parte del comité técnico de árbitros, podría asesorar sobre cómo debían comportarse los jugadores según cuál fuera el colegiado designado para cada partido. Y 3, dice que trabajaba exclusivamente para el Barça. No había más clubes que lo hubieran contratado para este fin, no tenía más servicios que prestara a otros clubes, única y exclusivamente trabajaba para el Barça. Estos son, yo creo que los 3 titulares que he podido sacar de las declaraciones que se han filtrado y luego de lo que él ha manifestado, pues por ejemplo a la cadena SER, ¿no? Que es de donde sale toda esta información. No obstante todo esto, no obstante todo lo que os acabo de decir, estos 3 titulares que dejarían sus manifestaciones, las declaraciones de este señor, se ha filtrado un extracto del informe de Agencia Tributaria. Es un informe donde la Agencia Tributaria pues redacta o recoge parte de las manifestaciones que él habría hecho. Yo he de deciros que según mi experiencia parece real, es decir, es un informe de la Agencia Tributaria, yo he visto muchísimos y tiene pinta de que es un informe de la Agencia Tributaria, pero hoy en día es muy fácil manipular este tipo de informes, manipular cualquier documento que esté en internet, entonces no sé hasta qué punto es real o no. Es evidentemente yo no tengo acceso al expediente, no tengo acceso al procedimiento y no sé hasta qué punto es un documento real. Parece real porque la forma pues sí que parece un informe de la Agencia Tributaria, pero hoy en día ya sabéis lo fácil que es manipular, por lo tanto cogedlo con cautela, ¿vale? Este informe de la Agencia Tributaria dice, lo veis ahí abajo, según ha manifestado el señor Enríquez Negreira a la inspección, el Fútbol Club Barcelona le pagaba a través de Dasnil 95 SL por asesoramiento técnico, pues el Fútbol Club Barcelona quería asegurarse de que no se tomaban decisiones arbitrales en su contra. Es decir, que todo fuera neutral. Que no se tomaban decisiones arbitrales en su contra es muy, muy, muy diferente a un asesoramiento en cuestión de cómo deben comportarse los jugadores según el colegiado, qué podían hacer, qué no podían hacer. Un poco un asesoramiento a los jugadores de cómo deben comportarse ante un árbitro, cosa que debería ser de Alevín, pero bueno, pues ese es el asesoramiento que podría tener algo más de sentido, pero pagar por asegurarse de que no se tomaban decisiones arbitrales en su contra es una cosa completamente diferente, que sí podría ser constitutivo de delito. Por eso digo que este informe de la Agencia Tributaria lo cojáis con cautela, porque no sé hasta qué punto esto está manipulado o no. Desde luego, si esto es verdad, si este señor ha declarado en Hacienda que el motivo de esos pagos era que el Barça se asegurase de que no se tomaban decisiones arbitrales en su contra, esto genera un problema legal, evidentemente, y de índole penal, porque ahora veremos, se ha podido incurrir en varios delitos, pero es muy diferente una versión de otra. Dicho lo cual, hay que señalar también que Katie Hughes ha investigado las cuentas de esta empresa de Dasnil 95 y ha descubierto que estos pagos que realizaba el Barça era su mayor y su principal fuente de ingresos. De hecho, se ve en las cuentas son públicas, están en el registro mercantil publicadas de cualquier empresa. Si queréis saber las cuentas de cualquier empresa se puede pedir un informe al registro mercantil y os las dan, y Katie Hughes ha hecho este trabajo de investigación, muy bien hecho por cierto, donde pues se recogen las cuentas de esta empresa para ver cuánto generaban, cuál era su volumen de negocio en 2016, 2017 y 2018, y han descubierto, como decía, que el Barça era la principal fuente de ingresos para esta empresa. Por ejemplo, 2016 el Barça paga esos
532.728 euros y la facturación total es de 567.136 euros, apenas pues 35.000 euros más en todo el año. En 2017 el Barça paga 541.752 euros y la facturación total es de 562.840, o sea, unos 20.000 euros más. Y en 2018 él paga 318.000 euros y la facturación total es de 329.000, es decir, 11.000 euros más. De hecho, han averiguado que cuando el Barça dice que se acaban los pagos y que en junio de 2018 ya no se hacen más pagos, que coincide además con eso que os decía, que este señor deja de formar parte de ese comité técnico de árbitros, descubren que en 2019, que el Barça ya no está haciendo esos pagos, su facturación en todo el año 2019 asciende a 7.384 euros, o sea, un volumen de facturación muy inferior a lo que tenía cuando trabajaba para el Barça en este asesoramiento. ¿Qué es lo que la Fiscalía está barajando? Que se haya podido cometer un delito de corrupción entre particulares. Es un delito que la verdad que lo vemos últimamente, muchas veces, no solo en relación al Barça, sino es un delito que es muy recurrido porque, por desgracia, pues se comete mucho. Este delito de corrupción entre particulares es relativamente reciente, de deciros que empezó a aplicar a partir del año 2010, es cuando se regula este delito de corrupción entre particulares. Está recogido en el artículo 286 bis del Código Penal y prevé una pena de prisión de 6 meses a 4 años, inhabilitación especial para el ejercicio de la industria o comercio por tiempo de 1 a 6 años y multa que variará en función de la ventaja o beneficio que se haya conseguido. Se castiga a ambos cuando se comete este tipo de delitos. Es un delito que, este artículo lo que prevé, lo que trata de evitar es que los directivos o los administradores de una sociedad puedan romper las reglas del buen funcionamiento del mercado y tratar de ofrecer una serie de ventajas, una serie de beneficios a cambio de un precio. Entonces se castiga a las dos partes, se castiga a la parte que recibe ese dinero para lograr una ventaja a favor de quien le ha dado ese dinero y se castiga igualmente con la misma pena a quien paga ese dinero para obtener esa ventaja. Este es el delito que se está investigando por parte de la Fiscalía, este delito de corrupción entre particulares, que como digo está penado de 1 a 4 años. Y el Barça, por supuesto, ya ha emitido su comunicado al respecto, ya se ha pronunciado al respecto muy prontito. La verdad es que no ha tardado en lanzar un comunicado dejando claros una serie de puntos. El primer punto sería que en su momento se decidió contratar a un consultor técnico externo que suministraba en formato de vídeo informes técnicos referidos a jugadores de categorías inferiores, cosa que no tiene absolutamente nada de raro. Que posteriormente se amplió ese servicio para que les pasaran informes técnicos relacionados con el arbitraje profesional a fin de complementar información requerida por el cuerpo técnico del primer equipo y del filial, una práctica, según dice este comunicado del Barça, habitual en los clubes de fútbol profesionales. Luego dicen que en este trabajo lo realiza a día de hoy un profesional adscrito al área de fútbol y que demandarán a quienes les difamen. Pero me quiero quedar en este punto 2 cuando dice que esto de contratar informes técnicos relacionados con el arbitraje profesional al fin de complementar información requerida, me llama la atención la parte de que es una práctica habitual en los clubes de fútbol profesionales. Puede ser habitual que contrates los servicios para que te manden informes de los informes técnicos relacionados con arbitraje profesional para complementar, para instruir, para enseñar, para educar a los jugadores. Sí puede ser habitual. ¿Suele ser habitual que esos informes los haga el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros? No suele ser habitual. O sea, yo aquí veo un problema de que no le estás encargando esa labor a una empresa externa, a un equipo externo, a un equipo de profesionales que se puedan dedicar a ello. El problema es que es la empresa de un señor que en ese momento ocupaba el puesto de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Y este es el problema principal. O sea, hasta qué punto podía tener injerencia o no, hasta qué punto puede tomar decisiones o no, o guiar el rumbo de una designación, de una decisión hacia un lado o hacia otro cuando estás recibiendo dinero del propio Barça. Este es el problema principal de este caso. El problema principal de todo este asunto es que esos informes técnicos no los manda una empresa cualquiera, no los elabora una empresa cualquiera, sino que es una persona que en ese momento ostentaba el cargo de vicepresidente del CTA. Por lo tanto, la Fiscalía por eso sospecha que se ha podido cometer este delito de corrupción entre particulares, porque incluso según ese informe de Hacienda que se ha filtrado y que, insisto,
hay que cogerlo un poco con pinzas, se dice que el Barça quería asegurarse de que no se tomaran decisiones arbitrarias en su contra. Entonces, bueno, vamos a ver hasta dónde llega todo este asunto. Por supuesto, esto no va a quedar aquí, esto no es una información de un día y ya está. Esta investigación se está llevando a cabo desde esta Fiscalía, desde esta Delegación Especial de Cataluña, de la Agencia Tributaria, y va a ir para largo. Vamos a ver si al final la Fiscalía lo pasa todo a un juez instructor para que se abra algún tipo de procedimiento penal o no. Vamos a ver, bueno, pues lo que os digo, ¿no? Hasta qué punto ven indicios de criminalidad o no, pero desde luego, pues bueno, al final no deja de ser un escándalo más del Barça que se destapa y que vamos a ver hasta dónde llega. Por supuesto, cualquier novedad, como sabéis, pues la comentaré por aquí, pero ahora quiero saber qué os parece a vosotros. ¿Qué os parece todo este asunto? Si lo veis normal, si lo veis extraordinario, si estáis cansados ya como culés de escándalos, si creéis que es una campaña porque ahora el Barça va muy bien y entonces se trata de hundirle por otro lado porque en lo deportivo pues son invencibles. No sé, cualquier teoría que tengáis, dejádmela como siempre en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like. Suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.